Forbes México, les saluda Sofía Paredes. Bienvenidos a otro de nuestros Facebook Live. Y bueno, hoy vamos a discutir un tema que lamentablemente afecta a millones de mexicanos. Se trata nada más y nada menos que del estrés laboral. Estamos aquí con dos expertas de la organización México Sin Estrés. Tenemos a Cintia Alvarado y a Liz Bazáñez. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Mucho gusto. Aquí estamos dispuestos a aclarar todas sus dudas. Escríbanos todas las preguntas. Aquí estamos. Y bueno, como ya mencionó Liz, estaremos respondiendo sus preguntas. Mándenlas a través de los comentarios y las iremos transmitiendo, bueno, a través del Facebook Live, ¿no? ¿Por qué no comenzamos contextualizando un poco? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 75% de los mexicanos enfrentan estrés laboral. Yo creo que la duda aquí, la principal duda es ¿cómo saber si estoy enfrentando estrés laboral? Fíjate, aquí es muy importante diferenciar entre estrés, ansiedad y qué es la diferencia entre ellos. Y en estrés, ¿cuál es el riesgo que es el burnout? El estrés todos los necesitamos. No es lo mismo que yo voy manejando en el tráfico y necesito cierta activación. Sofía, son como estos resortes del coche que necesito tener para contender con lo que el mundo me demanda. Entonces, a veces me demanda estar el domingo viendo la tele, Netflix, pues necesito un estrés muy bajo. Pero si soy un cirujano que va a operar o estoy en la bolsa de valores y necesito unos resortes mucho más fuertes. Todos necesitamos estrés, pero hay estrés bueno, el que necesito para adaptarme y me ayuda a sacar un buen desempeño, y el distrés, que es el estrés negativo, cuando ya empezamos a sentir síntomas que nos afectan. Y cuando estos síntomas nos afectan, son demasiado extremos, sentimos burnout. Hablando de estadísticas, Sofía, el 20% de los mexicanos, el IMSS ha reportado que padecen de burnout. Yo creo que pues todos hemos de estar preguntándonos qué es el burnout, porque lo escuchamos, se dice que los millennials pues somos la generación del burnout, pero ¿qué es? Mira, el burnout es cuando este distrés ya ha llegado a puntos extremos y se caracteriza por tres cosas. Uno, desgaste físico. Me siento cansado, tengo dolores, ya sea de contractura, de cabeza, tengo problemas gástricos, es que tengo colitis, es que tengo una acidez extrema, en fin, cuestiones físicas en donde ya van más allá de lo cotidiano, de tuve un día pesado, no, ya de manera consistente. Dos, tengo un desgaste emocional, estoy irritada o irritado, tengo menos tolerancia, empiezo a hablar de que estoy frustrado en el trabajo, ya me siento que es lunes y deseo que sea viernes, ya me urgen unas vacaciones y acabamos de tener un puente, ¿no? Y tres, algo que a los empleadores y al gobierno les interesa mucho, la parte conductual, ausentismo laboral, conductas de escape. El cerebro está tan sobrecargado que necesita un break, un momento. Entonces es cuando vemos en el scrolling de Instagram, Twitter, como que jueguitos, faltar al trabajo. Entonces estos tres puntos, desgaste físico, desgaste emocional y desgaste conductual, son el componente del burnout. Y hay por tipos, hay por grados. Menos del 20% de esto, burnout leve. Del 40% de burnout severo y 90% de estas características, burnout grave. Ahora, bueno, estamos hablando, amigos, les recordamos, estamos en Facebook Live con las expertas de México Sin Estrés, hablando sobre estrés laboral, un problema que lamentablemente afecta a millones de mexicanos. Y bueno, ¿por qué no hablamos un poquito de las causas? ¿Qué es lo que genera este estrés? Esto que desemboca en ansiedad laboral, en burnout. Ok, Sofía, necesitamos destacar algo muy importante aquí. Recordemos que, como estamos hablando de estrés laboral, recordemos que, como lo comentó hace un momento Liz, el estrés es una respuesta adaptativa. Entonces, tenemos estigmatizado de alguna manera el término estrés,
Cada que hablamos de estrés, de alguna manera lo asociamos con una respuesta disfuncional. Como algo malo. Exacto, como algo malo, el me siento cansado, me siento muy abrumado, y todas estas respuestas son justamente lo que hace un momento Liz nos describió como una respuesta de distrés. Cuando ya el estrés ha llegado a un punto tan prolongado, durante un tiempo tan persistente, en el que la respuesta adaptativa del estrés ha estado durante un tiempo tan persistente que ya repercutió de una manera en la que ya se desarrolló un distrés, ¿sí? Entonces, ya cuando llegamos a este punto, estamos hablando de que el trabajo ha sometido al trabajador o las funciones laborales han sometido al empleado a unas condiciones permanentes de tensión, y sobre todo aquí que el trabajador, una de dos, o el trabajador no ha sabido sobrellevar las condiciones laborales, o dos, que las condiciones laborales han sido de tensión constante y no le han permitido al empleado sobreponerse para tomar un respiro y poder adaptarse a las condiciones del trabajo. Pues aquí estás mencionando algo muy interesante, porque puede ser que sí sean las condiciones laborales, pero también que tú como empleado no tengas el conocimiento suficiente para manejar estas condiciones, para reaccionar adecuadamente. ¿Qué tipo de condiciones estamos mencionando? ¿Será mala comunicación con el jefe, no tener objetivos fijos? Yo creo que a la gente de nuestro público pues les serviría mucho conocer esto. Por supuesto. Aquí hay dos factores muy importantes que necesitamos tomar en cuenta. Cuando justamente ahorita tengo que sacar a colación, ¿no? Ahorita que se encuentra en boga este tema de la norma 035. Que la discutiremos en unos momentos más a fondo. Sí, por supuesto, que muchas personas, por ejemplo los empleados podrían decir, bueno, esta es mi oportunidad para poder demandar y demás, pero también los empleadores dirán, bueno, y yo como empleador, ¿qué es lo que tengo que tomar en consideración? Entonces aquí son responsabilidades, son puntos que se tienen que tomar en consideración de manera bilateral, y uno de los puntos es también tomar en cuenta cuál es el perfil del empleado, si el empleado cuenta con las características para el puesto que está ocupando, debido a que aquí para fines prácticos te podríamos describir dos perfiles, el tipo de personalidad tipo A y el tipo de personalidad tipo B, en el que, existen muchísimos tipos de personalidad, pero para fines prácticos te agruparemos únicamente dos, que en el tipo A pues estamos hablando de características más controladoras, en el tipo B más conciliadoras. Quizás Liz, ¿te gustaría compartirnos más detalladamente cada uno de estos perfiles para ahorita detallarlo? Sí. Exacto, o sea, para tener este burnout o distrés laboral, lo dividimos en dos. La parte laboral, aquí me gustaría destacar mobbing. La gente está muy familiarizada con el bullying. Bueno, el bullying en el aspecto laboral se llama mobbing. El grupo aísla a la persona, lo critica, y había una paciente que me dijo, Liz, estaba haciendo mi reporte para el jefe, lo dejé en mi escritorio y me fui a hacer pipí, fui al baño y cuando regresé no estaba. Y yo tenía la junta con mi jefe en 10 minutos y había sido un trabajo que había hecho por varias horas, ¿no? Eso es mobbing. Sinónimo de bullying, y todo esto que tú decías de comunicación, de ambiente de trabajo. Pero lo que Cintia decía en cuestión de el otro factor, que es el psicoemocional, las personas con personalidad tipo A son controladoras, no les gusta delegar, son personas exigentes, podrían caer en perfeccionismo, las cosas deben ser de esta manera y si no son así, no están bien hechas. Entonces, si yo me manejo bajo deberías, bajo perfeccionismo, ya estoy sintiendo aquí el bloque de cemento cargándolo y eso ayuda a generar distrés. O Cintia mencionaba a las personalidades tipo B.
conciliadoras, aceptan mucho más fácilmente el cambio, buscan una solución antes de dar una respuesta al problema, en fin. ¿Cuál es mejor? Dependiendo del puesto, dependiendo de qué es lo que tengo que hacer. Si yo tengo que atender al público y dar una cara conciliadora, amable, porque estoy en un call center o atendiendo directamente, pues el empleador tiene que darse cuenta, tiene que evaluar que sea una personalidad más tendiente a tipo B. Para el empleado promedio, ¿cuáles serían los focos rojos que debe decir, ok, mi empresa está haciendo esto mal, debo de mandar algún comentario a recursos humanos? ¿Cuáles serían estos focos rojos que ustedes podrían mencionar? Mira, los focos rojos que el empleado necesita tomar en consideración y sobre todo ahorita que lo estamos contextualizando en el campo laboral, necesitamos tener muy en claro este tema. Es si yo me siento cansado la mayor parte del tiempo, abrumado porque ya llegó la hora en la que me tengo que ir a trabajar, ay no, ya es hora de irme a trabajar, ay ya, ¿a qué hora voy a salir? A la hora de dormir tengo interrupciones constantes del sueño o estoy teniendo dificultades para conciliar el sueño, tengo pensamientos recurrentes fuera del entorno laboral, estoy teniendo pensamientos recurrentes relacionados con el ámbito laboral, ya sea en relación a algo que le tengo que responder a mi jefe, en relación a algún proyecto que tengo que entregar, en relación a algo que dejé pendiente en mi trabajo o incluso que me estoy llevando trabajo a mi casa y eso está impidiendo una adecuada relación en mi campo personal. Y que aquí sí sería importante diferenciar entre burnout y depresión. En el burnout tú no tienes baja autoestima, bueno, puede haber baja autoestima, pero no tienes ideas devaluatorias, no tienes pensamientos de muerte, no tienes pensamientos de no disfrutar las cosas. A lo mejor en el aspecto laboral, como decía Cintia, que hay que enfatizarlo solo a la parte laboral, pero fuera de esto disfruto a mis hijos, disfruto este cafecito, disfruto esta plática con amigos. En la depresión no. En la depresión la característica central es que hay anedonia, dificultad o imposibilidad para disfrutar las cosas que nos dan. Y es un riesgo caer en esto. Sofía, perdóname, ¿y por qué te lo contextualizamos al campo laboral? Porque puede ocurrir que alguno de los empleados lleguen a sufrir alguna circunstancia personal que los lleve a ser disfuncionales en el área laboral. Por ejemplo, exacto, que no esté relacionado con el campo laboral. Por ejemplo, tuve yo una dificultad en mi relación de pareja y me estoy llevando yo a mi trabajo esta situación, este problema de pareja a mi trabajo y entonces la falta de concentración en mi trabajo, el que yo me encuentre desmotivada, el que yo me encuentre abrumada en mi área laboral se puede atribuir a la situación personal que se está suscitando en mi vida. Pero, y entonces, si lo vemos desde fuera, podemos simplemente atribuir que en mi trabajo me están sobrecargando mucho o que yo me encuentro desmotivada en mi trabajo. Pero se trata de una situación personal. Personal, exacto. Entonces, por eso se tiene que evaluar de manera muy específica qué lo está causando y no simplemente atribuirlo de inmediato a las condiciones laborales. Centrándonos en específicamente estrés laboral, ¿hasta qué punto puede llegar? ¿Qué afectaciones físicas puede tener esto para el empleado? Afectaciones muy importantes. Por ejemplo, en mi consulta llegaba un paciente con collarín y le dije el primer día, oye, ¿tuviste un accidente? ¿Qué pasó con el choque por atrás? Y me decía, no, estoy tan contracturado, hago masajes todos los días porque no me puedo relajar, ya tenía un problema físico importante. Personas que tienen problemas, colitis, gastritis, que suele ser muy incómodo, pero pueden llegar a úlceras pépticas, úlceras gástricas, y entonces poder sangrar de tanta úlcera y tener que llegar a quirófano para tener alguna solución, alivio quirúrgico a este punto. O Sofía, personas que se encuentran en campos laborales de alto impacto emocional, como por ejemplo en el campo de la salud,
en donde a mí me ha tocado pacientes que se encuentran en este campo y que se encuentran cursando algún estrés postraumático y que no ha sido atendido de manera oportuna y que debido a ello se ha desarrollado no solo estrés postraumático, sino depresión, conductas evitativas y que a causa de ello se han desarrollado comorbilidad de otras enfermedades. Entonces, sí es muy importante realizar detección oportuna en su momento para tratarlo y que junto con ello no se adhieran otras patologías. Pues creo que aquí lo que estamos escuchando es que no es algo que se pueda menospreciar, hay que tomarlo en serio, porque puede llegar a tener efectos bastante graves en la vida de una persona más allá de su vida laboral. Y en el estrés, distrés laboral que llega a burnout, después el burnout se puede convertir en depresión y sabemos que la consecuencia más grave para la depresión es la muerte, se llama suicidio. Entonces, algo que pudo haber empezado con, ay, estoy cansado, ya quiero que sea viernes, puede ir evolucionando, tanto si es responsabilidad de la persona detectar estos focos rojos, como el empleador, el jefe, pues estar atento, porque aquí me es muy importante, si eres empleador, eres jefe, hay un dicho de Albert Camus que decía, aún en el sillón de los acusados, queremos o nos gusta oír hablar de nosotros. Entonces, si yo te veo, porque soy un empleador que está atento a mis empleados, o un subalterno que es jefe, o el subalterno de este jefe, volteo y te digo, oye, te veo distraído, ¿cómo estás? A lo mejor solamente ¿cómo estás? Este contacto, la otra persona siente que ya está haciendo algo por mí, ¿no? Y hay puntos de hacer sentir importante la comunicación, eso ayuda a la parte del empleador. Pues estamos recibiendo algunas de las preguntas que nos están mandando a través de sus comentarios. ¿Por qué no comenzamos con algunas de ellas? Claro. La primera es de Janet Hernández. Ella nos pregunta, ¿qué consejos me podrías dar para manejar el estrés en mi trabajo? Número 1, el estrés. La primera parte para trabajar estrés o ansiedad, que ese sería otro programa, otro Facebook Live aparte, es la respiración. Fíjate algo, cuando estás estresado, si tú pones una mano en tu tórax y una mano en tu abdomen, la respiración va a ser corta, va a ser superficial y eso genera un círculo vicioso donde hay más oxígeno en sangre, mayor tensión. Entonces, aprender a respirar. ¿Qué es aprender a respirar si todos respiramos? Yo los invito en Facebook, en YouTube, tengo un video donde habla de una respiración 3 profundas, 5 cuadrados, que ahí explico 3 profundas. Esa es la primera. Segunda, si me estoy sintiendo culpable por descansar, si estoy yo misma, como decía Cintia Alvarado, llevándome trabajo a casa, no se vale robarle horas de sueño, comida. Algo bien importante, descansar un día, descansar un puente, no es suficiente. Yo creo que esa es otra pregunta y seguramente una duda que tienen mucho de la gente que nos está viendo. ¿Cómo lidiar con esta culpa que se puede generar a la hora de descansar, de tomar pues un break que todos necesitamos, pero no siempre tenemos la fortaleza de tomar? Mira, el lidiar con la culpa realmente es necesario exponerte a ello para poder aprender a manejarlo. Convencionalmente, el hecho de que nosotros vayamos relegando nuestras necesidades básicas, porque generalmente eso es lo que ocurre. Cuando nosotros empezamos a generar disfuncionalidad en nuestro organismo, cuando llegamos al punto del burnout, es porque empezamos a postergar nuestras necesidades básicas. Empezamos a posponer nuestro horario de comida, nuestro horario de sueño, nuestro horario de descanso, de horarios de convivencia recreativa. Entonces, dejamos nuestras necesidades básicas para después. Entonces, justamente, ¿qué nos puede ser funcional? El empezar a acudir, el iniciar un proceso terapéutico nos puede ser funcional si vemos que nosotros intentándolo por nosotros mismos no nos resulta funcional. Y en primera instancia, evidentemente, intentarlo,
pero solamente en el intentar vamos a poder descubrir si podemos ser capaces y si no, iniciar un proceso terapéutico para que nos empuje y nos orille a lograr descubrir que realmente podemos ser capaces de ello. Son necesidades básicas, únicamente ello. No es tan complicado, es nada más intentar reincorporarme a las necesidades básicas que mi organismo me está exigiendo. Es todo lo que necesitamos. Ahora, yo creo que una pregunta que va muy de la mano con esto que mencionas, Anael Galí nos dice: ¿cuál es la terapia para manejar el estrés laboral y qué puedo hacer para manejar la ansiedad, que es un poco de lo que ya hemos venido diciendo? Mira, hay muchos tipos de terapias, pero hoy por hoy, y sobre todo cuando hay estrés laboral y cuestiones de premura, no es conveniente meterte a una terapia donde vas a estar enfocándote a tu pasado, a la infancia, terapias de años, en fin. Hoy por hoy, la terapia cognitivo-conductual es una terapia dirigida a metas, te deja ejercicios o planes de acción que hacer entre una sesión y otra, te ayuda a entender qué es lo que está pasando por tu mente en este momento. Por ejemplo, si yo me estoy sintiendo culpable de descansar o soy el jefe, vamos a hablar del jefe, yo soy el jefe, yo tengo que llegar antes que mis empleados, yo tengo que demostrar que soy, ¿qué necesito decirme para sentirme de esta manera? Entonces lo que hay que atacar es qué me estoy diciendo, no si mi papá me quería dar, yo quería hot cakes y me dio cornflakes y eso fue cuando tenía 7 años, sino hoy qué me estoy diciendo para sentirme de esta manera tan tenso. Terapia cognitivo-conductual. Amigos de Facebook, les recordamos que estamos aquí con 2 expertas de México Sin Estrés hablando sobre un problema que afecta a millones de personas en México, y creo que vale destacar que, de acuerdo a la OMS, estas problemáticas tienen un costo de más de $1 billón, $1 trillion en inglés, mundialmente, debido a la pérdida de productividad, ¿no? Que es otro tema que podemos tocar, más o menos ya lo mencionamos, pero ¿qué le representa esto a las empresas? ¿Qué costo? Porque tiene un costo monetario realmente. Por supuesto que sí. ¿Qué le representa esto a las empresas? Mira, a las empresas les representa desde luego que pérdidas monetarias, como tú lo acabas de mencionar. Esto yo creo que sería la pérdida más importante a nivel empresa, pero la disfuncionalidad a nivel corporación, porque la reputación que puede ya tener una corporación a nivel local o a nivel nacional, y el hecho de que esta corporación esté generando disfuncionalidad desde la parte interna puede salir a relucir a costa del mal manejo del capital humano. Y de hecho, si yo con este estrés o distrés laboral estoy teniendo mayor irritabilidad, menor tolerancia a las cosas, siento frustración laboral, el ambiente, ya yéndonos a un microcosmos, pues yo igual llegas y me dices: oye Liz, ¿tienes el documento tal? Y te contesto feo porque estoy intolerante, o yo te digo algo inadecuado, entonces tú ya vas a estar enojada conmigo y entonces ya menos voy a querer ir a trabajar y la situación va a irse empeorando. Y como recordemos, hay conductas de escape cuando tengo estrés laboral. Estas conductas de escape se producen o se llevan a menos productividad. Si yo estoy en el Facebook, en el Twitter, scrolleando, pues no voy a sacar las cosas y luego voy a estar apresurado por sacarlos y entonces voy a estar más intolerante contigo y voy a llegar a casa y entonces profesional, laboral, empresarialmente o laboralmente, pues voy a estar disfuncionando en muchos Entonces, sentidos. imagínate de qué manera puede representar toda esta disfuncionalidad a nivel de la imagen de la empresa. Entonces, imagen, economía, o sea, en todos los sentidos va a repercutir. Afecta a las empresas. Ustedes, desde su perspectiva experta, ¿considerarían importante que las empresas invirtieran, porque estamos hablando de que es una inversión, en mejores espacios de trabajo? Hay algunas empresas que aportan vales para ir al gimnasio, para hacer actividades recreativas. ¿Qué tan importante consideran que son estas medidas y qué tan funcionales también? Definitivamente, así como estamos viendo las repercusiones que puede desencadenar el que un empleado
y te estoy hablando de un empleado, cómo puede generar una cadena y un círculo vicioso en una disfuncionalidad desde una parte interna y cómo se va desglosando en cascada este efecto y generar una disfuncionalidad global en la empresa. También estamos hablando de que el hecho de que los empleados de la empresa se encuentren funcionales también pueden generar un mayor desarrollo para la empresa. Entonces, desde luego que el proporcionar un mejoramiento en la salud del empleado, ya sea en el área física, mental y demás, va a proporcionar mayor motivación. Y recordemos esta parte de los reforzadores. Sí, y que además esto sí es una herencia millennial. La tendencia, que no todas las empresas lo puede hacer, pero de una u otra manera lo que hace Facebook y Google, que tienen no solamente estos vales para ir al gimnasio, o tienen gimnasios, o tienen espacios recreacionales, o tienen espacios para que las madres puedan llevar a su bebé y dormir, o tienen este pequeño break durante el día, espacios para relajarse, pues dentro de una empresa menor, porque por ejemplo, volviendo a la NOM 035, habla con respecto a de 15 empleados a 49 empleados es un manejo, y de 50 empleados para arriba es más. Entonces, si tengo 15 empleados, no voy a poder hacer lo de Google, pero sí voy a poder hacer pequeños reforzadores, como hablaba Cintia. Yo creo que vale la pena mencionar para nuestro público esto de lo que estamos hablando, la NOM 035, que la ha propuesto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entraría en vigor a partir del 23 de octubre. Y se trata de una modificación que estaría exigiendo que no solamente las grandes empresas, también las pymes, comenzaran a identificar estos factores de riesgo que estábamos mencionando, de estrés laboral, ansiedad, que generan pues trastornos en sus empleados, y no solamente identificarlos, pero también tratarlos, ¿no? Esto es a partir del 23 de octubre. Sí, ahora es una implementación un poco compleja porque en realidad, pues yo puedo decir, estoy insatisfecho laboralmente, hoy es un día lluvioso, venía manejando y mi coche se metió a un bache que no vi, y entonces, no, yo estoy muy enojado porque vivo muy lejos, que yo decidí vivir o trabajar tan lejos de mi casa. Entonces, tratando de evitar esta subjetividad, la NOM 035 postula, propone, instruye que debe haber evaluaciones estadísticamente confiables. Entonces, dice, estipula cuántos reactivos tiene que tener el cuestionario o los cuestionarios, las mediciones que tiene que haber para evaluar esta productividad, insatisfacción, estrés. Y para ello se necesitan escalas de mediciones de Krugman, correlaciones de Pearson, que son pruebas estadísticas. Entonces yo me pregunto si en una empresa de 15 empleados alguien va a saber manejar este manejo estadístico, y yo creo que la respuesta va a ser negativa en eso. Entonces va a tener que haber empresas que se dediquen a nutrir estadísticamente estas evaluaciones para tener una correlación, porque a lo mejor Cintia y yo decimos, no, nos fuimos a la fiesta anoche, venimos desvelados y no, estamos con un estrés laboral, etcétera, etcétera. Pero eso no es estadísticamente significativo. Entonces, medirlo va a ser, yo creo que una tarea titánica para el empleador, para las empresas. Nos estamos quedando sin tiempo. Me gustaría terminar este Facebook Live con una pregunta muy concreta. ¿Cuánto tiempo creen que se tarden en notar los efectos de esta nueva NOM y qué tan efectiva es, de acuerdo a su perspectiva experta? Yo creo que se llevará algunos años porque, como te decía, se requieren de procesos estadísticos, se requiere de generar subjetividad o atacar la subjetividad que esto genera. Muy al inicio Cintia decía, no, pues ahorita ya estoy preparándome para demandar porque a lo mejor estoy frustrado en otras cosas, a lo mejor estoy deprimido en otros sentidos que no tiene que ver el aspecto laboral y voy a arremeter contra mi empleador porque es un buen punching bag, me están dando el
punto. Entonces yo creo que va a requerir de algunos buenos años para tener ya consolidado. Pero también hay que destacar, bueno, como empleador, lo más conveniente, porque también dentro de la norma lo que destaca es generar un manual muy puntual. Entonces creo que como empleador realmente lo más conveniente es ser justamente eso, tratar de llevarlo al pie de la letra, ser muy puntual en el manual, y lo más conveniente siempre va a ser el generar una buena comunicación entre los trabajadores, el ser muy específico en qué es lo esperado para el trabajador, qué es lo que se espera, cuáles son las metas esperadas para que no haya ambigüedad en las funciones específicas para el trabajador. Mira, de todas formas ya la norma ya va a empezar y ya eso ya es irreversible. Entonces ya la tenemos, y así como es ambiguo la manera en la que se va a evaluar, también existe mucha ambigüedad en cómo medir el moving, ¿no? Entonces creo que pues esto va con buena intención, pero ahorita para los empleadores pues sí será un poco complicado. Entonces creo que lo ideal es nada más tratar de apegarse, tratar de generar lineamientos, y sería lo más indicado, generar buena comunicación. Estamos hablando de que es un inicio, ¿no? Pero todavía hay mucho por hacer. Se va a llevar tiempo. Muchísimo, muchísimo por hacer. Pues muchas gracias, amigos de Facebook, por acompañarnos en otra transmisión en vivo. Les saluda Sofía Paredes. Estuvimos aquí con las expertas de México Sin Estrés, Cintia Alvarado y Liz Bazáñez. Acompáñenos en nuestras siguientes transmisiones y sigan todo nuestro contenido en forbes.com.mx.